Juan capítulo 10, versículo 27. Preparémonos para leer la palabra de Dios. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremendos versículos de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, unos minutitos solamente. Direcciónanos, corrígenos, que esta noche, Señor, podamos recibir tu instrucción, tu palabra, que nuestra alma se alimente y podamos ser bendecidos con tu voz en esta noche. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amados, presten atención a esto que es muy importante. Escuchando la voz de Dios. Esta campaña se llama Habla Jehová, que tu siervo oye. Qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Dios habla constantemente con su pueblo. El problema es que nosotros no lo escuchamos. Dios habla constantemente con su iglesia. El problema es que no lo estamos escuchando. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Hace años hubo un experimento de unos pastores que cuidaban ovejas, animales, y hicieron un experimento, y a lo lejos comenzaron a realizar los mismos sonidos que el pastor usaba para llamar a sus ovejas. Aquel pastor usaba un silbido para llamar a las ovejas para beber agua o comer, o para llamarlas al corral. Trajeron un imitador para realizar el mismo silbido del pastor de las ovejas. Se hicieron lejos y escondidos. El imitador comienza a imitar el silbido del pastor de aquel rebaño, y las ovejas ni siquiera se movían, ni siquiera levantaban sus orejas, nada. Las ovejas estaban común y corriente, con el mismo silbido o parecido al de el pastor. Después el pastor silbó, e inmediatamente las ovejas se dieron cuenta que era su pastor, y vinieron de donde provenía el sonido, el silbido de su pastor. Entonces, con razón, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es una promesa, señores, es una promesa. Mis ovejas oyen mi voz. Tengo una pregunta para todos. ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Estamos atendiendo? ¿Estamos tomando discernimiento de la voz de Dios? Esto es un buen sensor, digámoslo así, para saber que estoy en la fe, que puedo oír la voz de Dios que me consuela, que me direcciona, que me exhorta. La voz de Dios viene, hay veces, para consolarnos en tiempos difíciles. Hay veces viene para exhortarnos y corregirnos. Hay veces la voz de Dios viene para direccionarnos. Hay veces la voz de Dios viene para
avisarnos de un peligro. La voz de Dios es extraordinaria, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, dice que cuando oímos la voz del Señor, en el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos da vida, nos fortalece. ¿Cuántos quizás llevan tiempo sin percibir la voz del Señor? Y presten atención porque hoy les voy a enseñar algo que va a afinar vuestros oídos. Va a enseñar, gloria al Señor, algo interesante en nuestro espíritu. En el libro de Hechos capítulo 28, versículo 27. Hechos 28, 27. Dice que Pablo, el apóstol Pablo, estaba en Roma predicando. Estaba en la cárcel, pero el imperio lo dejó en una casa donde les predicaba a los judíos que estaban en Roma y ciertos extranjeros. Y dice la Biblia que muchos consentían a las palabras de Pablo. Muchos estaban de acuerdo con la predicación, pero habían otros que se paraban y se iban y no escuchaban la voz del apóstol Pablo, que era la inspiración del Espíritu Santo en él. Entonces Pablo cita un versículo, Hechos 28, 27, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Esto qué significa? Que engruesaron sus oídos para no oír la verdad, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. En el tiempo del apóstol Pablo ya existía esa clase de personas que no perciben la voz de Dios, que engruesan sus oídos. Esa es la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. Oyen pesadamente, quiere decir que rechazan la voz de Dios y no la perciben, y por ende no reciben la sanidad, la conversión, no reciben la guía. Ya desde el tiempo del apóstol Pablo, inclusive desde el tiempo del profeta Jeremías y los profetas antiguos, también este versículo se nombraba. Era un pueblo que solamente querían oír lo que ellos querían y no lo que Dios quería hablarles. Amados, nunca condicione la voz de Dios. Nunca deje que Dios le hable lo que Él le quiere decir, no lo que usted quiere escuchar. ¿Cuántas personas, cuando Dios les habla, no quieren porque quizás Dios les está exhortando, les está diciendo que dejen ciertas cosas, y hay personas que cierran sus oídos para no recibir la instrucción porque están interesados en otras áreas de su vida? Nunca permita, amado, que el Espíritu Santo te deje de hablar solo por tu capricho. Deje que Dios le guíe. Hay cosas que Dios tiene que arreglar primero en tu vida antes de darte una bendición. ¿Cuántas veces escuchamos una transmisión y decimos, no, pero esa palabra no está interesante, tengo un problema? Pero resulta que hay veces Dios, para darte la bendición, tiene que arreglar ciertas áreas de tu vida primero. Y por eso mucha gente dice, no veo interesante esta palabra, no veo interesante ese mensaje. Y resulta que Dios sabe lo que usted tiene que escuchar. No lo que usted quiere, sino lo que usted tiene que escuchar. Porque hay cosas que están llevándote a la miseria, al desespero. Y quizás Dios no te va a hablar de esa área, sino de otra que está afectando esa área. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo un hermano que se me acercó y me dijo, pastor, yo necesito prosperar, necesito salir adelante, mi empresa. Y me acuerdo tanto que
cuando se hablaba el tema del adulterio, porque era un hombre que vivía en adulterio, era un hombre que cambiaba de mujer como cambiar de ropa. Entonces cuando se tocaba el tema del adulterio, a él no le gustaba, se paraba del culto y se iba. Y solamente buscaba los cultos donde se hablaba de las bendiciones. Y evadía los cultos donde se hablaba acerca de ese pecado que él cometía y hasta se enojaba un poco. Entonces él quería que Dios obrara en su economía, pero no quería escuchar la exhortación de Dios, que él no tenía que estar cambiando de mujer, que él tenía que ser fiel a su mujer y no estar cambiando de mujer, estar viviendo en adulterio. Entonces, amados, hay cosas que Dios tiene que hablarnos, aunque no nos guste, tenemos que aceptar la exhortación de Dios, porque si la aceptamos, Él va a comenzar a trabajar en las áreas que necesitamos. Ahora, presten atención porque no voy a demorar mucho en la enseñanza, porque ya vamos a orar. Está conmigo el pastor Alfredo, aquí. Y les cuento algo, amados y pastor Alfredo. ¿Por qué el Señor no le revela su palabra a todo el mundo? Hay gente que lee la Biblia, no la entiende, no percibe que Dios le está hablando por medio de ese versículo. Hay gente que le pide a Dios, Señor, guíame, y no perciben, o Dios no les habla, porque quiero decirle algo. El pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Y quiero decirle algo. Si ustedes van al libro de Génesis, cuando Abraham pecó tomando a Agar, en vez de esperar la promesa de un hijo, su esposa le dijo a Abraham, acuéstate con mi esclava. Y Abraham se acostó con la esclava. Eso le costó 13 años de silencio. 13 años de silencio. Ahí está en la Biblia especificado los 13 años. Dios no le habló a Abraham durante 13 años por haber cometido ese pecado. Hay gente que Dios no le está hablando. Y el Señor me lo decía. Porque hay muchas cosas que contristan al Espíritu Santo y Dios ha cerrado su voz. Quizás estoy hablando con alguien que por ende usted está pasando lo que está pasando, porque quizás fuisteis rebelde, quizás hiciste o tomaste una decisión que no era la voluntad de Dios. Y ahora usted dice, pero ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué? Porque no has reconocido que lo que hiciste contristó al Espíritu y ahora la voz de Dios se fue. Por eso usted va a un culto. Hay gente que está en un culto y no prestan atención, están pensando en otra cosa, no entienden el mensaje, se distraen y uno dice, pero ¿por qué? Mientras que hay otros que lloran, otros que dicen Dios me habló, mientras que hay gente que va a un culto o ve las transmisiones y están chateando. Es más, hay gente que mientras me está viendo, están haciendo otra cosa, están chateando, mirando televisión, porque no les interesa la palabra de Dios. Como que no hay ese sabor. ¿Y sabe por qué, amado? Porque usted no ha valorado la palabra de Dios, no ha valorado la voz de Dios cuando Dios le ha hablado, usted no ha hecho caso o simplemente la ignora. Esto está pasando en las iglesias hoy en día. Se está predicando y hay gente chateando con el celular, hay gente hablando, hay gente conversando, hay gente que se sale de los cultos, no perciben, no aman la palabra. Entonces Dios no puede revelar su palabra a quienes no la valoran. El Espíritu Santo me dijo algo hoy en la tarde y lo escribí aquí. Hay quienes desprecian la voz de Dios escrita y si quieren la voz de Dios audible o por otro medio. El Señor le revela su voz a quienes están dispuestos a obedecerla. Mire, hermano, no espere que Dios lo guíe, no espere que Dios le hable cuando usted le ha hecho o no le ha hecho caso en cosas pequeñas. ¿Por qué cree que existen iglesias donde
Usted se sienta y te hablan al oído. La gente hoy en día se ha despertado, no sé cómo decirlo, se ha despertado una fiebre para que le den revelaciones a la gente. Y la gente es contenta que alguien le diga, Dios me dijo que te dijera. ¿Cuántas veces la gente me pide oración? Pastor José Manuel, oré por mí. Y cuando termino de orar, ¿y Dios qué le dijo? La gente quiere escuchar que Dios les hable a través de otro. Por eso esas iglesias donde hablan al oído. Ahora, yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios te puede direccionar. Pero hoy en día se está jugando con eso. Muchos se están aprovechando. Hay hasta grupitos de WhatsApp donde se entregan revelaciones. Que Dios me dijo que haga esto, que Dios me habló, que Dios me mostró. Tengan cuidado, amados. No se dejen confundir un poco de gente diciendo que Dios me dijo, que Dios me reveló, que yo escuché, que yo vi. Miren, hermanos, por eso el diablo se ha metido en muchas iglesias. El diablo se ha metido en muchos lugares. Y hay veces ni siquiera es el diablo. La gente está hablando de su propio corazón y están usando el nombre de Dios y usted le está creyendo. ¿Cuántos hermanos se creen todo lo que les dicen en el nombre de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír. La gente tiene comezón de oír, que les digan que Dios les va a dar y que Dios dijo. Mire, ¿y sabe cuál es el problema? ¿Por qué se han levantado tantos falsos profetas, falsos reveladores? Porque la gente da lugar a eso, porque no quieren oír la palabra de Dios escrita. No quieren oír la voz de Dios escrita. La ignoran y si quieren y si le creen a los falsos que te llaman a entregarte profecías y tú les mandas dinero. Hoy en día muchos están usando la voz supuesta de Dios y tú patrocinas esa clase de gente que usa el nombre de Dios para decirte que viene una bendición, que Dios está contigo. Cuidado, estamos en los últimos tiempos donde hay cadenas de WhatsApp, cadenas por Facebook y gente que usa las redes sociales y te da revelaciones. Dios me dice que te diga esto, Dios me dice que te diga lo otro. ¡Cuidado! Cuidado, la mejor voz de Dios en este tiempo es la palabra de Dios escrita. Por eso Dios no te puede direccionar de otra manera sin primero escuchar, atender, estudiar la palabra, la voz de Dios escrita. Mucha gente no se aprende un versículo de la Biblia, no les gusta estudiar la Biblia, pero sí quieren que les entreguen revelaciones y quieren que les diga que Dios me dijo. Oh, son... no sé cómo, qué palabra usar. Son aficionados a esas cosas, que visiones, que revelaciones. Pero nunca van a un culto de enseñanza, a un culto de oración. Nunca buscan su propia comunión con Dios. Solo buscan a esos que usan las redes y usan sus influencias para decirte lo que tú quieres escuchar. A ver, ¿quién no quiere escuchar que te va a ir bien? ¿Quién no quiere escuchar que Dios va a solucionar tus problemas? Estos charlatanes de este último tiempo usan palabras persuasivas, palabras que usted quiere oír. ¿Y qué pasa? La gente corre, a la gente le gusta oír esas voces. No, amados, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios escrita. Les voy a contar algo, escúchenme. Les voy a contar algo. Cuando tú lees la Biblia y comienzas a leer, algo pasa en tu interior. Aunque no te esté hablando explícitamente, la palabra de Dios tiene ese poder que cuando tú la lees, de repente Dios te comienza a revelar algo a tu corazón, algo personal. Tremendo lo que hace la Biblia. La Biblia es tan tremenda que usted puede estar leyendo algo muy diferente a tus problemas. Pero de repente en esos versículos el Espíritu Santo te va a hacer entender, te va a guiar a decisiones que tienes que tomar. Pero para tener eso necesitas amar la palabra escrita.
Estamos en el tiempo donde la gente no ama la palabra escrita, ni siquiera tienen una Biblia, ni siquiera han descargado alguna aplicación de la Biblia en su celular. La gente no quiere oír palabra, la gente simplemente está enfocada a sus problemas. Que le digan que sus deudas serán pagadas, que su enfermedad se va a ir, pero cuando Dios le habla al alma para la salvación, la desprecian, no quieren cambiar. No quieren dejar el pecado, quieren seguir igual y recibiendo bendiciones. Y le voy a pedir al pastor Alfredo que me ayude en esto que voy a acabar de hablar, porque hay algo tremendo. Salmos 103, verso 7. Salmos 103, verso 7. Escuchen esto porque esto está interesante. Yo en esta noche quiero decirte, amado, no se deje confundir. Dios está dispuesto a guiarte, a bendecirte, pero no puedes permitir que el enemigo te distorsione la voz de Dios. Tienes que aprender a obedecerlo para que Él pueda añadirte más. Tienes que aprender a valorar la palabra escrita para que Él pueda darte más, obedecer lo que ya está escrito. ¿Cómo quieres obedecer una dirección de Dios por medio de un pastor o de un profeta si ni siquiera eres capaz de obedecer lo que ya está escrito? Mire lo que dice Salmo 103, verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pastor Alfredo, mire esto. Dios dice a través del salmista que Dios le notificó los caminos a Moisés. Quiere decir que Dios le hablaba a Moisés y le decía, por aquí, por allá, haga esto, haga lo otro. Pero al pueblo no le permitía oír la voz, simplemente les mostraba las obras. Interesante esto, ¿no? A Moisés le hablaba, Moisés oía la voz de Dios, pero el pueblo simplemente Dios les permitía ver sus obras, pero no su voz. Esto pasa en muchos lugares. Muchos de ustedes, Dios te ha permitido ver milagros, ver bendiciones, pero Dios no te habla. Dios no trata contigo. ¿Qué será? ¿Qué será? Y antes de darle la palabra al pastor Alfredo, complemento el Salmo 103, verso 7, con Éxodo 20, 18, que es el complemento de Salmo 103, verso 7. El Éxodo 20, 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Miren, el monte Sinaí humeaba, temblaba, porque Jehová estaba allí. Dios quería hablar al pueblo. ¿Y sabe qué hicieron estos señores de Israel? Le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y tú nos dices a nosotros. No sea que Dios nos consuma, no queremos morir, no queremos entrar en esa espesura, porque dice la Biblia que el monte humeaba y la gente no quiso oír la voz de Dios. Le dijeron a Moisés, vaya tú, ve tú y habla con él y después usted nos dice lo que él te dijo. No quisieron oír. Eso es lo que pasa hoy en día. La gente está llamando a las iglesias buscando revelaciones y profecías. La gente está yendo a los cultos para ver qué les dicen, porque no quieren tener su propia intimidad con Dios. No quieren tener su propio altar de consagración, porque tienen miedo, porque están viviendo de manera desordenada. La gente quiere el beneficio de Dios, pero no quieren entrar en santidad. Y por eso el diablo se aprovecha y les manda mentiras, les manda cosas falsas para que crean la mentira.
Lastimosamente, por eso hay tantos problemas, tantas dificultades dentro del pueblo de Dios, porque muchos no quieren acercarse al monte. Hoy en día, ¿cuál es el monte? La presencia de Dios. Muchos no quieren entrar en oración, ir a los estudios bíblicos, porque los cultos que más se llenan son los cultos de milagros. Pero cuando se habla de un culto de estudio de la Biblia, la gente no quiere ir. Un culto de oración no quieren ir, no quieren entrar al monte. Simplemente queremos que nos desmenucen la Biblia, que vayamos un domingo a la iglesia y el pastor medio nos dé un mensaje y con eso estoy listo. Y Dios me dice que le diga a alguien: quiero hablarte a través de mi palabra, quiero enseñarte, notificarte tus caminos como notificaba para Moisés. Interesante esto, Pastor Alfredo. Claro que sí, Pastor José Manuel. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Que el Señor derrame bendiciones sobre tu vida. Impresionante, Pastor José Manuel, como la palabra de Dios viene para todos nosotros. Y claro que sí, como el pastor estaba hablando acerca de cómo Dios hablaba al pueblo, pero igual el pueblo fue un poco esquivo a la voz de Dios y prefirieron que Dios hablara a Moisés y Moisés hablaba al pueblo de Israel. Y esto sucedió en tiempos también de los discípulos. Dice la Biblia que el diácono Esteban les hablaba la palabra de Dios. Cuando lo estaban apedreando, dice que vio los cielos abiertos y les hablaba por el Espíritu. Y ellos, dice la Biblia en Hechos 7:57, que se tapaban los oídos para no oír. Se tapaban los oídos porque venía palabra de Dios. Quizás hoy, pastor, literalmente no se tapan los oídos. Van a la iglesia o escuchan un mensaje, pero literalmente no lo hacen. Pero sí ignoran la palabra de Dios. Entonces es lo que hoy Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Pero para oír la palabra de Dios tiene que ser a través de la palabra. Porque de esta manera viene también la fe. Cuando oímos la palabra de Dios. Pastor José Manuel. Es así, Pastor Alfredo. Señores, si ignoran la palabra escrita, no esperes más. Voy a repetir. El Señor revela su voz a través de su palabra escrita. Deje de estar buscando intermediarios. Deje de estar buscando reveladores y profetas por ahí que te mandan revelaciones al WhatsApp. Deje de estar yendo a esas casas de gente rebelde que hacen cultos clandestinos dentro de las casas y te dicen lo que tú quieres escuchar y no predican ni siquiera la palabra. Puras revelaciones, puras visiones y no te predican el evangelio. Deje eso, hermano. Te estoy diciendo por el Espíritu Santo, vaya a la iglesia, esté bajo la autoridad de un pastor que te predique la palabra y no se deje confundir por personas que usan el nombre de Dios, que dicen que Dios les revela y les muestra, pero después te cobran. Después usted tiene que darles un dinero por esas revelaciones y esas supuestas profecías. Tengan cuidado. Dios revela su palabra, su voz a través de la palabra escrita. Haga la prueba. Dile: Señor, perdóname si algún día usted me habló y yo la ignoré. Voy a decirle algo a alguien. ¿Para qué quiere que Dios te hable? ¿Sabe por qué Dios no te revela la palabra? Porque Dios sabe que usted no va a obedecerla. Porque usted solamente está enfocado en su problema, pero no estás enfocado en tu alma, en los cambios que Dios te ha pedido. Tú quieres que Dios solucione tu problema, pero no te enfocas a lo que Dios te está pidiendo. ¿Para qué quieres que Dios te hable? ¿Para qué quieres que Dios revele su voz? Si Él ya lo ha probado contigo y tú simplemente ignoras, escuchas una transmisión como esta, lloras un poquito y mañana sigues y sigues en lo mismo. Dios dice: ¿cómo quieres oír mi voz si no me obedeces? Yo te conozco, dice el Señor. Yo sé quién eres. Si yo te llegara a hablar en sueños,
Si yo te llegara a hablar a través de un siervo mío, no me vas a obedecer porque ni siquiera mi palabra escrita obedeces. No pases por encima de la voz escrita de Dios. Esta es la palabra. No la lees, no la escudriñas. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha llamado a la santidad, al bautismo? Y ustedes ignoran la voz escrita de Dios y así quieres revelaciones, así quieres que Dios te guíe. ¡No! El Espíritu Santo hoy nos está exhortando y nos está diciendo: valoren mi palabra. La voz escrita de Dios, la más perfecta. En vez de estar escuchando sueños por ahí, donde hay gente que dice que fue al infierno y gente que dice que salió del cuerpo. En vez de estar escuchando esas cosas, de palabra escrita, señores, esta es la mayor revelación. La voz más perfecta de Dios es la palabra escrita. Haga la prueba, comience a leerla y va a ver cómo el Espíritu Santo a través de un texto va a comenzar a direccionarte. Eso es sobrenatural. Me ha pasado. Hay cosas que yo necesito saber, que Dios me guíe, y comienzo a leer la Biblia y de repente, de manera implícita, explique eso, Pastor Alfredo, de manera implícita, Dios me dice lo que tengo que hacer por un texto o una historia que no tiene nada que ver con mi problema, pero la palabra de Dios tiene ese poder para direccionarme a esa dimensión que yo necesito, Pastor Alfredo. Claro que sí, Pastor José Manuel. Dios habla de una manera especial, por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces Dios nos está hablando de una manera especial, que la palabra de Dios es puesta para eso. Y Dios le dijo muy claro a Josué: medita en ella día y noche. Porque cuando leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, Dios va trayendo revelación para nosotros. Y muchas veces la gente, como no lee la palabra, desconoce la palabra de Dios, entonces lamentablemente no entienden la voz de Dios tampoco. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su palabra, pero como no se lee ese manual, la Biblia, la palabra del Señor, de igual manera Dios tampoco va a traer una revelación clara al corazón. Y las personas dicen: no, pero es que Dios no me habla, háblame a través del pastor, háblame a través de esta persona. O quizás le creen a aquella persona que quizás le dice: no, Dios me dijo, pero como no hay discernimiento, la persona cree todo lo que la persona o otra persona le dicen. Algo muy importante, Pastor José Manuel, fue que cuando Dios le habló a las 7 iglesias del Apocalipsis, siempre les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Tremendo. ¿Quién recibe esta palabra? Vamos a parar aquí porque vamos a orar. O pasaremos toda la noche hablando sobre la voz de Dios. La voz de Dios más confiable es la palabra de Dios escrita. Y cuando la tienes y cuando la conoces, vas a saber discernir cuando un sentir viene de Dios. Cuando Dios te quiere direccionar a algo, vas a saber si esa voz, si ese sentir es de Dios o del diablo o de tu carne. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo me está mostrando ahora que hay personas que el Señor hoy te ha hablado. Ojo, te ha hablado y te dice: si quieres tener esa comunión, comienza obedeciendo mi palabra. No pretendas más si pasas por encima de esta. Una persona me dijo una vez: pastor, es que Dios me mostró que me podía volver a casar, que dejara esta mujer y me casara con otra. Ni siquiera estaba separado. Imagínese. Y gente diciéndole y hablándole que la dejara, que esa mujer no era, y ya era casado. Entonces Satanás está distorsionando cuando la Biblia llama a eso adulterio. Vamos a orar para que el Señor nos afine nuestros oídos, nos dé amor por su palabra. Vamos a orar para que en esta noche el Señor nos enseñe, que cuando leamos su palabra nos deleitemos en ella.
Que cuando leamos su palabra, gloria a Dios, podamos entender lo que Dios nos está hablando. Yo les cuento algo otra vez. Cuando lees la Biblia y tienes tus sentidos espirituales afinados, tú te deleitas, porque aunque estás leyendo algo que sucedió hace mucho tiempo, Dios te está hablando a tu corazón, te está corrigiendo, te está direccionando, sin necesidad que alguien te venga a hablar al oído, sin necesidad que alguien te mande revelaciones por WhatsApp, sin necesidad de esas cosas. La palabra de Dios es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar en oración en esta hora. Oren con nosotros. Oren con nosotros, amados, porque en esta oración algo especial va a suceder. Preparémonos. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, en esta preciosa noche aquí estamos delante de ti, Señor. Dios poderoso, Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra. En esta noche, Señor, te doy toda gloria y honra. Gracias, Señor, por habernos alcanzado, salvado. Gracias, Señor, por producir esa fe que cree, esa fe gloriosa para la salvación. Dios querido, Señor, hoy queremos pedirte que afines nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para oír tu voz. Que cuando leamos tu palabra, que cuando escuchemos tu palabra, podamos alimentarnos, podamos entender lo que tú nos quieres decir. ¿Cuántos ya no entienden, Señor, no comprenden? Escuchan un predicador, leen la Biblia y no saben lo que tú les quieres decir. Oh Señor, revélanos tu palabra. Aleluya. Revélanos tu palabra, Señor. Que cuando leamos la Biblia podamos comprenderla, podamos entender, discernir lo que tú tienes que decir. Oh Señor, cuántas voces hoy en día distorsionando tu voz, cuántos falsos, Señor, dando revelaciones, cuántos falsos, Señor, hablando en tu nombre cosas que tú no has hablado. Y eso es lo que la gente está corriendo, buscando. Falsas voces disfrazadas. Oh Señor, líbranos del mal. Líbranos. Líbranos de lo falso. Líbranos, Señor, de lo que no es tuyo. Queremos realmente oír tu voz a través de tu palabra escrita. Queremos entender, Señor, tu voz, exhortándonos, guiándonos, consolándonos. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Cuántos de mis hermanos, Señor, necesitan dirección, necesitan ser sanados, liberados, pero no entienden tu voz? Oh, gloria, Pastor Alfredo. El Señor me muestra ahora que para recibir sanidad, liberación, victoria, necesitamos escuchar la voz, así como Lázaro, que estaba ya muerto. Aleluya. Pero escuchó la voz de Dios allá en el Seol donde se encontraba. Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y Lázaro se levantó, porque aún en su dificultad, en su muerte, escuchó la voz del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos clamando en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Nuestro oído será sensible a la voz de Dios. Oh, esa voz que viene a través de la palabra. Oh, gloria, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Gloria a Dios, gloria a Dios. Algo empieza a suceder ahí en tu vida. Un entendimiento, gloria a Dios, viene para ti. Para la gloria de Jesucristo, gloria a Dios. Santo, santo, santo eres, Dios mío. Rey bendito, Dios poderoso, Dios de gloria. Mira cuántas personas, Señor, orando con nosotros. Pero una oración, Señor, especial, diciéndote, oh Dios, habla que tu siervo oye. Y yo sé que esta palabra que ha venido hoy es para despertar un interés en cada uno de nosotros. Aleluya. Para leer la Biblia, para escudriñar la palabra de Dios, y que de esta manera la revelación de Dios llegue a nuestra vida. Padre poderoso, Padre eterno, Dios bendito, abra nuestro entendimiento. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Abra el entendimiento de tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, Dios de gloria, Dios de poder. Oh Señor, mi Dios poderoso, que muchos, Señor, puedan hacer lo que hizo Nicodemo. Aleluya. Se acerquen a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Rompan todos los impedimentos y nos acerquemos, gloria a Dios, para oír la voz del Maestro. Mi alma te alaba, Padre. Te glorifico, te exalto, Dios mío. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Dios del cielo. Sigue hablando, habla nuestro corazón, Dios mío. Habla nuestra vida, nuestro ser. Habla tu pueblo, Padre. Habla, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. A través de esta campaña, Dios de gloria, algo grande, maravilloso va a suceder en miles y miles de personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria, para la gloria, para la gloria de tu santo nombre. Hombre de Dios, aleluya, se levantarán con una nueva visión, porque Dios va a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Mujeres, jóvenes se levantarán con nueva visión, porque viene la revelación, la palabra de parte de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, bendito Dios poderoso. Bendito Dios glorioso y eterno. Vamos, hermanos, levanten sus manos allá en casa. Disfrute la presencia de Dios. El Señor está rompiendo cadenas. Todo espíritu de mentira, de falsedad, todo lo que no es de Dios, todo lo que está reemplazando la voz de Dios en tu vida, repréndalo ahora, hermanos. Todo lo que está reemplazando la voz de Dios, toda palabra mentirosa, toda palabra que nace de tu corazón que no es de Dios y te está desanimando, no puedes oír esas voces. Dios dice, quiero que oigas mi voz a través de mi palabra. Quiero animarte, dice el Señor. Quiero fortalecerte, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabasiribi cuando alabacai. Espíritu de Dios, afina nuestros oídos para recibir milagros, para recibir victoria, Señor, porque no adelanta. Gloria a Dios, aleluya. No adelanta, Señor, que tú estés hablando y nuestros oídos estén engrosados, como dice tu palabra. No adelanta, Señor, que tú nos envíes palabras de bendición cuando nuestros oídos están gruesos, Señor, llenos de incredulidad, llenos de otras cosas, Señor, menos de tu palabra. Oh Dios poderoso, Dios maravilloso, afina los oídos de tu pueblo para cuando tú envíes palabras de sanidad, para cuando tú envíes palabras de prosperidad, para cuando tú envíes una palabra de victoria, la podamos escuchar y recibir. Aleluya. Oh Dios poderoso, mira este hermano, Señor, esta hermana que está orando junto con nosotros. Mira, Señor, visita a este hermano, visita a esta hermana, Señor. Envía, 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 envía ahora. Envía, Señor, esa palabra allí de victoria, de sanidad. Levanten sus manos allá en casa, todo mundo, vamos.
Es momento de recibir. Es momento de ser llevados por la voz del Espíritu. Decirle: Señor, aumenta mi fe en tu palabra. Dame amor por tu palabra, Señor, porque de ahí dependerá mi sanidad. De ahí dependerá mi prosperidad. De ahí dependerá hasta mi salvación, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Oh Señor glorioso, Dios poderoso, abre puertas a tu pueblo, Señor. Abre el entendimiento de tu pueblo, Señor, porque escrito está en tu palabra que tú estabas reunido con los discípulos y tú, Señor, les abriste el entendimiento. Tú soplaste sobre ellos y les abriste el entendimiento para que entendieran las escrituras. Qué tremendo, Pastor Alfredo. El Espíritu Santo está soplando en esta noche y está abriendo los oídos espirituales de su pueblo en esta noche. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo eres, Dios mío. Qué lindo, gloria a Dios, cuando hay libertad, gloria a Dios. Y cuando hay esa seguridad para decirle: Dios, habla mi vida, habla mi corazón, aleluya. Oh, gloria a Dios, que la palabra de Dios no escasee en estos tiempos, sino que la palabra de Dios, aleluya, venga, venga, para la gloria de su nombre, aleluya. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que hay personas en este momento que están diciendo: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo dificultades? ¿Por qué no entiendo lo que me está pasando? Oh, aleluya. Y es algo que falta para ti. Revelación, palabra de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Falta esa palabra, esa revelación que Dios está dando en esta noche y que Dios te ha dado, aleluya, y te va a dar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y muchas cosas para ti se van a aclarar en el nombre de Jesús. Muchas cosas van a ser aclaradas en tu vida espiritual, ministerial. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, personalmente, familiarmente, en todas las áreas de tu vida. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fluye el poder del Espíritu Santo, fluye el poder de Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuántas personas que están cegadas espiritualmente, sin el entendimiento, aleluya, pero el Señor hoy está haciendo algo nuevo en ti, para la gloria de Jesucristo, aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús y hoy dale libertad al Espíritu y abra tu corazón en el nombre de Jesucristo, aleluya. Aleluya, Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amados, reciban ahora. Reciban esa fortaleza espiritual. Escuchen lo que dice Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Reciban ahora. Aleluya. Reciban esta palabra. Gloria a Dios. Hay veces Dios envía palabra. Dios envía bendición, pero no la escuchamos. Y cuando no escuchamos la palabra de Dios y no tenemos afinado para entender lo que Dios está hablando, dejamos pasar la bendición de Dios. Así que en esta noche reciban, amados, esta exhortación. Hemos orado, hemos clamado al Señor para que el Señor los capacite, porque hay cosas maravillosas que vienen a tu favor. No sé a quién le estoy hablando, pero estoy seguro que el Señor te va a direccionar, te va a exhortar, te va a consolar.
Mientras estaba orando, el Espíritu de Dios me mostraba que habían personas que estaban desanimados, frustrados, porque estás escuchando otras voces. El enemigo sabe que como tú no escuchas la voz de Dios, él tiene cabida. Y vienen palabras que te desaniman, palabras que te dicen que no vas a levantarte, palabras que te dicen cosas contrarias. No escuches más esas voces. La voz de Dios te consuela, te fortalece, te levanta, te anima para la gloria de Dios. Amados, bendiciones. No se le haga extraño que cuando usted comience a valorar esta palabra, yo puedo decirlo, Dios te puede hablar de muchas maneras, pero la manera más confiable es la palabra escrita. Pero Dios te puede direccionar a través de un sueño o a través de un siervo de Él. Pero no pretendas que Dios te hable si usted es una persona que ha desobedecido antiguamente la voz de Dios. Por eso el Señor me decía hoy, muchos quieren oír mi voz, pero no están dispuestos a obedecerme. Por eso no puedo revelar mi voz a cualquiera. Solo aquellos que están dispuestos a obedecerme, yo revelaré mi voz y me entenderán cuando lean mi palabra. Mientras lees historias, cosas extraordinarias de la Biblia, el Espíritu Santo abrirá tus oídos espirituales y comprenderás la voz del Dios vivo. La voz de Dios no viene como una voz física. La voz de Dios es mucho más que una voz física, que un sonido. La voz de Dios es más profunda de lo que tú te imaginas. Es sobrenatural. Gloria al Señor. Pastor Alfredo, ha sido una noche, una hora preciosa en la presencia del Señor. Claro que sí, Pastor José Manuel. Y algo impresionante que para ya finalizar, hay una voz que llega a la mucha gente y es: usted no tiene perdón. Y mucha gente como que se queda ahí, no oro, no leo la Biblia, porque ya me dijeron, me llegó algo, no, ya usted no tiene perdón. Y la gente se queda ahí y deja de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa y ya, no más. Hoy el Señor ha dado esta palabra y el Señor ha hablado de una manera clara, porque Él quiere hablarnos a todos. Y una de las palabras que el Señor siempre nos dio fue ese perdón que tanto necesitábamos. Hoy, qué interesante esto. Esto es para alguien que usted dice, ya Dios no me perdona. Ya Dios me ha perdonado mucho. La misericordia de Dios basta que usted se muera, Señor. Siempre obtendrás el perdón siempre y cuando te arrepientas. Nunca se sienta indigno. Acuérdese que cuando te acercas a Dios, lo que te hace digno no son tus obras, sino la sangre de Cristo que reposa sobre ti. Mientras respires, la misericordia de Dios no se apartará de ti. Así que si se siente indigno de orar y que no tienes perdón, expulsa esa voz diabólica, porque siempre vas a tener el perdón de Dios ahí. Simplemente tienes que humillarte, reconocer tu pecado y siempre habrá un levantamiento, siempre habrá una oportunidad. Bendiciones, amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos y nos vemos. Bendiciones. Mientras tanto leo vuestros saludos. La paz del Señor Jesucristo.